Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 30 de junio de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el espacio dentro de La Contracrónica dedicado exclusivamente a los oyentes. Se lo dedican ellos a ellos mismos porque son los que hacen en definitiva el programa de hoy. Yo me limito a repartir juego y a ir pasando las llamadas que me van llegando de los oyentes. Me llegan muchísimas, estoy pasando llamadas, eso es cierto, hace ya bastante tiempo, pero no pensaba dejarlas sin pasar. Todo el que hace el esfuerzo de enviar una nota de voz a La Contracrónica tiene al menos el premio de que yo la paso. Lo menos no puede ser. Sería un crimen después de que os hayáis preparado mensajes, que algunos la verdad son bastante buenos, pues no pudieseis escucharlos. Además, cada uno de los mensajes, o muchos de ellos por lo menos, contribuyen a que el debate vaya avanzando. Son muchos los temas que hemos tratado a lo largo de los últimos 3 años y pico aquí en La Contrarréplica. Vayamos haciendo este espacio desde prácticamente pues el primer año que empecé a hacer el programa. Así que, bien, si queréis participar, os voy a dar el número de WhatsApp. Tenéis que enviar notas de voz, ya sabéis, no hace falta que os lo explique porque todos sabéis para qué sirve eso de la nota de voz de WhatsApp. El número es el siguiente, apuntad, es el 690 82 7909 690 82 7909. Ya sabéis, las notas tienen que durar 1 o 2 minutos de duración aproximadamente. Si el tema lo merece, pues que sea un poquito más larga y sobre todo que se escuche bien, como suelo decir todos los domingos. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya directos a la contrarréplica. Empezamos el programa de hoy con José, un oyente de Castrurdiales, que es un pueblo bien bonito que está en Cantabria, que tiene un comentario no sobre Castrurdiales, no sobre Cantabria, sino sobre Venezuela, concretamente sobre Antonio Ledezma, que es el antiguo alcalde de Caracas, hoy exiliado en España, y en general sobre la oposición venezolana, la oposición al chavismo que hay en Venezuela desde hace ya muchos años y que, bueno, no es del gusto de todos, de los chavistas desde luego no lo es, y tampoco lo es de muchos que no son chavistas. Vamos a escuchar a José. Te hablo porque el otro día resulta que leí un artículo en el Independiente de Ledezma, creo que se llama Antonio Ledezma, que es el exalcalde de Caracas, que está exiliado en España y que criticaba a Errejón por lo que había dicho de Venezuela, ¿no? Y le decía que por qué no se iba a vivir a Caracas si cree que es tan bueno. Y bueno, me sorprendió muchísimo en el artículo de Ledezma que de repente lo que propone Ledezma para Venezuela es más socialismo, en síntesis, ¿no? O sea, habla de vigorizar los salarios, de subsidios directos, eso sí, subsidios directos que no van a ser corrompibles, ¿no? Como si eh, fuese precisamente fácil evitar eso cuando hay subsidios, ¿no? O sea, el reparto de la riqueza tiene exactamente ese problema, que alguien se queda con una parte, ya sean los funcionarios, los corruptos o ambos. En fin, que leyendo su artículo me quedé un poco pasmado, ¿no? Porque la oposición venezolana es socialista, así que tiré un poquito del hilo en internet y de repente pues me di cuenta de que la oposición venezolana es socialista, es decir, que los venezolanos están atrapados eh, entre la espada y la pared, es decir, quieren huir del socialismo y su alternativa es más socialismo. Y me preguntaba cómo es posible que nunca hayas comentado esto, a ti que te gusta tanto hablar de Venezuela. Igual lo has comentado y a mí se me ha pasado, pero yo creo que sí que merece la pena hacer un comentario. Por lo menos me gustaría saber qué opinas tú. Gracias, chao. Bueno, José, nunca he hecho un programa monográfico sobre la oposición venezolana, pues porque no me han dado motivo para hacerlo. Si fuese el caso, pues lo haría, por supuesto. Ya sabes que La Contracrónica es un programa de actualidad que necesita un gancho de actualidad. Yo no hablo de lo que me apetece, sino de lo que me manda la actualidad. Los temas no tiene por qué ser del día. Muchas veces, bueno, a menudo son temas de esa semana. Procuro cubrir información internacional por lo general. También a veces llevo temas españoles, pero vamos, que hasta ahora no me han dado motivo alguno para
para que les dedicase un programa. Pero vamos, sí sé de buena fuente que anda un tanto extraviada desde el punto de vista ideológico. Vamos, que no entienden demasiado bien cómo han llegado hasta donde están. Como Venezuela, después de 20 años de chavismo, está en la situación que está. O mejor todavía, voy un poquito más lejos. ¿Cómo es posible que Venezuela se contagiase de esa enfermedad que ha sido el chavismo? Y cuando digo que es una enfermedad, es que lo es, y no hay más que ver el estado en el que se encuentra el país ahora mismo. Respecto a Ledezma, Antonio Ledezma, pues a ver, es un hombre ya de cierta edad, es decir, tenemos un registro suyo muy detallado, a diferencia de Guaidó, que acaba de aparecer y que apenas tenía historial, más allá de ser diputado de la Asamblea Nacional. De Ledezma sabemos muchísimo de él porque lleva en política 40 años. Este es un histórico de Acción Democrática, AD, pues, las siglas del partido. Antes de Chávez había dos grandes partidos en Venezuela, los partidos de Punto Fijo, del acuerdo de Punto Fijo, que puso fin a la dictadura de Pérez Jiménez. Esto sucedió en el año 1959 y desde entonces pues, fue un sistema que les duró durante 40 años. Chávez, de hecho, cabalgó contra ese acuerdo de Punto Fijo y contra los partidos de Punto Fijo, que eran dos. Acción Democrática era uno, a la izquierda, y a la derecha estaba COPEI. Bien, pues Ledezma pertenecía a Acción Democrática, que era un partido que había gobernado en Venezuela, fue el gran partido hegemónico durante muchos años en Venezuela. Fue el partido de Rómulo Betancourt, que fue uno de los forjadores del acuerdo de Punto Fijo, el partido también de Carlos Andrés Pérez, que supongo que os sonará a muchos de vosotros porque fue presidente de Venezuela en dos ocasiones, una en los años 70 y luego posteriormente ya en los años 90. Pero es que aparte de Ledezma, que no es evidentemente el único opositor que hay en Venezuela, hay muchos más. En la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, así es como se la conoce, esta que aglutina la oposición antichavista, pues hay un poco de todo. Son no sé si 10 o 12 partidos, 13 quizá, porque van entrando y saliendo, y casi todos son socialdemócratas, empezando por el partido de Juan Guaidó y de Leopoldo López, que se llama Voluntad Popular, y terminando por el partido de Enrique Capriles, este candidato a las elecciones presidenciales en Venezuela, que se presentó pues allá por el año 2012 y volvió a hacerlo en 2013 ya contra Nicolás Maduro. Capriles, por supuesto, sigue en activo. Lo que pasa es que no ha vuelto a tener desde entonces el relieve que tuvo durante esos 2 años. Bien, Venezuela es un país donde la socialdemocracia, al igual que Acción Democrática, el partido de Ledezma, pues ha sido hegemónica durante muchísimo tiempo, durante décadas, 100% hegemónica. Y por lo tanto, como ha sido hegemónica en política, pues ha terminado siéndolo en el discurso general y en la mentalidad. El venezolano medio es básicamente socialdemócrata, tira hacia la izquierda cuando hablas con un venezolano de casi de cualquier partido. De hecho, estos partidos de la MUD, he dicho que casi todos son socialdemócratas, pero creo que sinceramente todos son socialdemócratas en mayor o en menor medida. Pero bueno, esto es así. A poco que uno empiece a bucear en lo que es la política venezolana actual, y sobre todo no puedes entenderla si no conoces la historia de aquel país, por lo menos sus últimos 50 o 60 años, pues es una de las cosas que adviertes. Es decir, que Venezuela en 1998 era un campo abonado para que apareciese un tipo como Hugo Chávez y se hiciese con todo. Venía con el mensaje que estaban dispuestos a comprarle los venezolanos, cosa que hicieron encantados y muchísimos. Además, muchos en 1999, que es cuando empezó a gobernar Hugo Chávez, él ganó las elecciones del 98, pero fueron a finales del año, pues en aquel momento muchos venezolanos pensaban que cuando Chávez hablaba de revolución, y él ya estaba en aquel momento hablando de revolución, que había que cambiar la Constitución, etc., aquello era pura retórica. Que luego sería como cualquiera de sus antecesores, como Carlos Andrés Pérez, incluso siendo militar, pues quizá parecido a Marcos Pérez Jiménez, que había sido un dictador durante los años 50, en unos años especialmente prósperos para Venezuela. Pérez Jiménez, por supuesto, también era de tipo socialdemócrata, al menos en el apartado económico. La diferencia es que en aquel entonces Venezuela tenía mucho dinero, el Estado, y se lo gastó básicamente en obras públicas. Todavía hoy los venezolanos utilizan las infraestructuras, en algunos casos son fundamentales para que Venezuela siga funcionando, construidas en los años 50. Claro, que esto es lo que pensaban. Chávez sabía de qué iba en serio. Lo suyo no tenía nada de retórica. Sabía exactamente dónde pulsar, en qué punto de la psique venezolana había que pulsar. Y lo hizo bastante bien. Es decir, supo exactamente qué decirle a los venezolanos, con qué tono de voz, qué palabras emplear, etc.
decir, un Hugo Chávez en Colombia, por ejemplo, pues yo estoy convencido que no hubiese funcionado en el año 1999, porque su tradición política, la de Colombia y la de Venezuela, es diferente. Y bueno, el resto ya lo hizo el alza del precio del petróleo y el chavismo se convirtió en una auténtica apisonadora, porque además traía un programa de transformación radical que fue acumulativo, es decir, el chavismo en 1999, pues, que es cuando debieron oponerse a él, aquellos partidos de Acción Democrática, la COPEI, etcétera, no era el mismo que el del año 2009, el de 10 años más tarde, y era poco menos que un movimiento imparable. Ya habían puesto todo a su gusto y era muy difícil cambiarlo. Es más, si la situación económica no hubiese empeorado tanto en Venezuela en los últimos 4 o 5 años, no habría tanto opositor, de eso estoy completamente convencido. Pues bien, a pesar de que este hombre iba en serio, y lo decía muy en serio, la oposición tardó muchísimos años en reaccionar. Es decir, la MUD, la Mesa de Unidad Democrática, no apareció hasta el año 2008, es decir, 10 años después de la llegada al poder de Hugo Chávez. Su discurso, además, desde entonces, si no ha cambiado gran cosa, era parecido al chavista. Que si la patria, que si el gasto social, que si el petróleo es de todos, que si la lucha contra las desigualdades, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo mismo que decía el partido de Chávez, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, con la diferencia de que los chavistas se lo creían y estaban dispuestos, y además lo hicieron, a llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Eso es lo que diferenció a unos y a otros. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos ahora con Adrián, que es un oyente de Lanzarote, que nos trae de nuevo el tema este de los Simpson y el personaje indio, Apu. La nueva polémica que ha desatado la corrección política de nuestros días, con este tema del personaje de Apu de los Simpson, ¿no? Como al final se ha acabado el retirando el personaje porque, y me vas a pedir, y te voy a pedir perdón por el lenguaje que voy a usar, porque un Twitter, un bicéfalo, un impedido mental, que se podría haber metido el para que le explotara la cabeza y le tronase las costillas, se sintió ofendido. Porque es un estereotipo de los indios y ay, cómo me pica el culo. Y claro, yo pienso, vamos a ver, Los Simpson es una sátira. Está basado completamente en estereotipos. O sea, Homer es un estereotipo del hombre promedio americano. El señor Barnes es otro estereotipo. Krusty el payaso es otro estereotipo. Toda la puñetera serie está llena de estereotipos y yo no veo a gente quejándose del estereotipo que representa Homer. O sea, si digamos un personaje de la serie porque supuestamente dejan ridículo a los hindúes y etcétera, entonces también te tienes que tirar a los otros personajes y por consiguiente cargarte toda la serie. O sea, yo ya, y esto lo digo, lo dejo un poco a criterio, a mí me da miedito el camino que está tomando, o sea, cómo la corrección política se está cargando todo el arte. O sea, un buen ejemplo de eso sería, y creo que escuché una contracrónica tuya al respecto, la corrección política en la nueva trilogía de la Guerra de las Galaxias. Y claro, a mí me da miedito porque estamos yendo poquito a poquito a poquito a esa distopia que vislumbró Huxley, con algunos toques orwellianos, no te lo voy a negar, pero claro, un futuro, estamos yendo a un futuro muy, pues mira, me recuerda un tanto a la película de Demolition Man, un futuro lleno de rosas, pero eso sí, opresor hasta más no poder. Y claro, ahora me viene a la mente cierta polémica que hubo también con este hombre que dirigía ciertas películas de Marvel, James Gunn, de cómo a él también, bueno, se le cayó el mundo encima por unos chistes de humor negro que soltó en Twitter, como si aquí nunca nadie en la vida hubiese hecho un chiste de humor negro, nunca. Es decir, yo, claro, yo estoy acojonado cuando veo estas cosas. Porque claro, yo pienso, coño, vamos a llegar a un futuro en el que no voy a poder ni escuchar la música que me gusta, ni hablar de lo que yo quiera, ni... O sea, es que toda esta corrección política se está cargando el arte en todas las facetas posibles. O sea, está cogiendo el arte en general y lo está destripando y descuartizando. Y, y bueno, ya que hablé de Demolition Man, mira, ahí te dejo la sugerencia para la contraportada, creo que se llamaba, el espacio, tu contra dedicada al cine.
Y después también te voy a juntar dos links de YouTube, de un youtuber que sigo mucho, que creo que dice unas cosas bastante con sentido con respecto a este tema. Son dos vídeos cortitos, no duran mucho. Y bueno, sin más dilación, felicidades por el programa y ahí estaré para darte sugerencias cuando se me ocurra alguna. Hasta luego, que tengas un buen día. No, Adrián, la contra dedicada al cine no es la contraportada, sino el contraplano, que lo hicimos ayer, por cierto, con muy buenas películas. No sé si lo habéis escuchado, pero vamos, bienvenido Mr. Chance, es la película principal del programa de ayer. Lo digo por si queréis echarle, no un vistazo, porque la contra, cualquier contra, no se ven, sino que se escuchan. Respecto a lo que comentas de la corrección política, pues así es. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos, aquí lo he comentado en multitud de ocasiones. Es un poco la corrección política, es la dictadura de nuestra época, pero bueno, espero que esto sea una calentura pasajera y que más pronto que tarde, como toda calentura, pues recuperemos el juicio y ciertas cosas, ciertos excesos que se están cometiendo ahora en todos los niveles, pues dentro de 10, 15 o 20 años sean ya un mal recuerdo del pasado. Respecto a lo de Apu, pues como ya comentaba aquí hace un par de semanas, que otro oyente me trajo lo mismo, al parecer no lo van a quitar. Pero en Barcelona, como bien sabrás, el ayuntamiento ha publicado una guía de lenguaje inclusivo en la que propone que que evitemos, en general, o que eviten al menos los barceloneses, llamar badulaque a las tiendas de conveniencia, como la de Apu en la serie de Los Simpson. Claro, aquí el problema, y esto lo puse en Twitter, en mi cuenta, es que en España hay muchas tiendas que se llaman badulaque, que es que se llaman así, que están registradas como tal. Y no por nada, sino porque así lo han querido sus dueños. Tiendas de todo tipo repartidas por todo el país. A fin de cuentas, Los Simpsons son una serie muy famosa, muy popular, muy querida por todos, que lleva emitiéndose 30 años y que por lo tanto no hay persona en toda España que no conozca a Los Simpsons, que no haya visto como mínimo un capítulo. Por lo tanto, la palabra badulaque ya nos la imaginamos y nos la imaginamos con simpatía, entrar en un badulaque. Aparte de que badulaque tiene un significado en castellano, es decir, que no es una palabra inventada. No sé, espero que ninguna de estos badulaques esté en Barcelona, porque igual la alcaldesa pues les obliga a cambiar el nombre. Vamos ahora con Rodrigo, un oyente de Valencia, que trae de nuevo el tema este de los trasvases y en general se lo lleva hacia la solidaridad interregional. Bueno, yo quería matizar que España en su Constitución está configurado como un Estado solidario y que en este caso solo es solidario con el dinero. Y aquí quería plantear un debate sobre si debería ser solo solidario con el dinero como recurso y no también con los recursos naturales, porque hay ciertas comunidades autónomas que son más ricas porque, pues, por sus circunstancias, ¿no? Porque dan al mar, porque tienen una economía agraria mucho más fuerte o están más industrializadas, etcétera. Circunstancias que no tienen nada que ver con que las personas sean más emprendedoras, etcétera, sino circunstancias que se dan. Y a mí me parece muy bien que esas comunidades autónomas que son más ricas aporten a las comunidades autónomas que son más pobres. O sea, me parece bien porque la Constitución lo dice así y hay que respetar las leyes. Pero ¿no debería ser lo mismo con los recursos naturales? O sea, que si una comunidad autónoma tiene agua en abundancia, tanta agua que les sobra, ¿no deberían abastecer con ese agua incluso de manera gratuita o a un precio mucho más bajo que el agua, de lo que vale el agua en sí? ¿No deberían ellas abastecer a comunidades autónomas que tengan menos recursos naturales? Porque a su vez ellas reciben del Estado dinero de esas comunidades autónomas. O sea, quería saber tu opinión y la de Luis, si me quiere contestar. Y bueno, un abrazo a todo el mundo y hasta otra. Pues mira, Rodrigo, la Constitución lo que consagra, desde su artículo 2, el título preliminar, es el principio de solidaridad. Es decir,
me lo he ido a buscar, lo tengo aquí delante en la pantalla para que veas de qué manera lo consagra. Dice textualmente, artículo 2, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Eso es lo que dice el título 2 de la Constitución. Como veis, empieza diciéndolo. No hay que ir a buscarlo, no está en el artículo 137, no, está en el artículo 2. Queda muy bonito, es un poco, alambicado, no deja de ser un texto, texto constitucional, tiene que contentar a todos, pero claro, yo veo que entra en conflicto con otro principio que consagra también la Carta Magna, que es el principio de subsidiariedad. Es decir, que los asuntos los resuelva la administración más cercana al ciudadano. Así es como funciona, por ejemplo, la Unión Europea. Ese principio de subsidiario, de lo más cercano, es a quien tienes que recurrir. España, a fin de cuentas, y tal y como lo dejó la Constitución, es un Estado federal, pero un Estado federal no declarado como tal, y que además no se reconoce como tal, pero que en la práctica lo es. Las autonomías en España tienen más competencias que los Länder, los estados federados en países como Alemania. Los alemanes se sorprenden cuando descubren que España es un país unitario en el que las autonomías, por ejemplo, muchas autonomías tienen cuerpos de policía propios, o que gestionan las prisiones, o que gestionan el sistema educativo. Es decir, esto les sorprende a muchos alemanes porque lo he hablado con ellos. Algunos te dicen, bueno, pues parece más Suiza que Alemania. Si me estás diciendo que todas estas cosas, que incluso hay 2 autonomías que recaudan sus propios impuestos. Esto, por ejemplo, pues a un alemán le sorprende especialmente. Es decir, que lo nuestro es muy parecido a un Estado federal, o lo es de facto, de la práctica. Y por eso se dan estas paradojas dentro de la misma Constitución, que dentro de un artículo te está diciendo que reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y sin desarrollar eso se desarrolla más tarde, y luego que debe haber solidaridad entre todas ellas. Entonces, ¿cuál de los 2 principios rigen? ¿El de solidaridad o el de subsidiariedad? ¿Cuál de ellos? Aquí pues unos te dirán que el primero y otros te dirán que el segundo. De cualquier manera, los recursos de cualquier comunidad autónoma no son del gobierno de esa comunidad autónoma, sino de sus habitantes, que comercian con ellos, nada más. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Acabo de comerme hace exactamente 10 minutos, antes de empezar a hacer el programa, para pillar un poquito de energía. Acabo de comerme una nectarina, más fruta de temporada, y estamos en verano. Hace nada, un ratito. Provenía de Aragón, según la etiqueta. La comunidad de Aragón ha regalado nectarinas a la Comunidad de Madrid para que los madrileños podamos comerlas. Pues no, obviamente no. Yo he ido a la frutería, he pagado por esa nectarina, por unas cuantas más, el frutero se lo ha comprado a un mayorista y ese mayorista, pues supongo que a una cooperativa aragonesa que cultiva nectarinas, digo yo. Probablemente la cadena de valor sea más larga, pero te la he recortado mucho. Los que han cultivado y traído esa nectarina hasta Madrid, desde un campo perdido, Dios sabe dónde, en la ribera del Ebro, pues tienen ahora mi dinero y yo tengo su nectarina. Está perfecto, es una transacción perfecta. El Estado, como ves, ni entra ni sale. Todo lo más que hace es fijar una serie de reglas, las reglas fitosanitarias para el agricultor, habrá tenido que cumplir, reglas para el transporte, etcétera, para la venta final. Y ya está, y los polvorea todo de impuestos. Pero esa es toda su misión. No se meten si los madrileños tenemos derecho a comer nectarinas o dice que las nectarinas que se producen en la ribera del Ebro no pueden salir de Aragón. Pues lo mismo con cualquier otro producto, digo yo. Y en fin, es algo que es tan elemental que no hace falta, yo creo que ni siquiera explicarlo. En el caso del agua, que es un poco por donde has empezado, a ver, el trasvase de agua se puede hacer, pero es que las cuencas son muy grandes, no es como una nectarina. Es decir, las cuencas ocupan varias comunidades autónomas. En el caso del Ebro, creo que son 7 comunidades autónomas, os lo comentaba hace un par de semanas. Luego, quien debe explotar ese recurso, pues es la Confederación Hidrográfica, que no depende de la comunidad autónoma. Ya lo expliqué aquí, además en una contrarréplica, creo que fue, no sé si la semana pasada o la anterior. Dependen orgánicamente del Ministerio de Agricultura, y por lo demás son autónomas a todos los efectos. La unidad de cuenca se respeta sin importar cuántas comunidades autónomas ocupe. Bien, vamos a seguir, vamos con Borja, que tiene una cuestión sobre la operación Canalejas en Madrid. Buenas, Fernando. Era para preguntarte qué opinas de la falta de conciencia que tenemos con respecto a nuestro patrimonio.
Me refiero, por ejemplo, en la operación de las Galerías Canalejas han vaciado varias de los antiguos sedes de los bancos que estaban protegidos siendo un BIC y se les ha quitado, casi destruido, seguramente poco capacidad de volver a implantarlo en su lugar. Y después de ello, están en una zona de un BIC al lado de la zona del Príncipe. Por tanto, cualquiera, menos ellos, que estén en esa zona, o también Apple, que también hizo lo que le apeteció, tendrían que solicitar al ayuntamiento por cualquier nimiedad para cambiar su piso, como poner una cocina o incluso colocar un azulejo. En cambio, a ellos se les hace la vista gorda, ya sean de izquierdas, de derechas, de centro o de cualquier ámbito político. Luego, con respecto a los patrimonialistas, como Madrid Ciudadanía o Patrimonio, del cual yo tengo mucho respeto por su defensa del patrimonio común, siempre me he fijado que la mayoría dentro son de izquierdas, incluso llegan a sobrepasar la tendencia que ellos tienen hacia el respeto al patrimonio, a decir cómo debería ser el urbanismo de la capital. El ejemplo es Madrid Nuevo Norte, el cual se quejan que hay demasiados edificios que ayudan al capital, y se quejan un conflicto entre el norte y el sur de Madrid. Y ellos quieren más que nortificar y hacer más rico el sur, zudificar el norte para hacerlo más pobre. Se quejan siempre de ello y cuando les preguntas sobre eso, te cambian de tema o no quieren responder. Y eso que yo he ido a varias de sus conferencias y soy miembro de unas asociaciones que conforman esa Confederación de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, que quiero decir que hacen un buen trabajo, pero a veces me parece que se salen de sus competencias. Pues mira, Borja, no conozco yo el caso, los detalles, por lo menos del caso de Canalejas, os los resumo un poco para los oyentes que no sois madrileños, que es la mayoría. En el centro de Madrid, muy cerquita de la Puerta del Sol, hay unos edificios antiguos, pues tan antiguos no, deben de ser de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, donde estaba antiguamente la sede de Banesto. Bien, la sede de Banesto era un edificio muy simbólico en esa zona de Madrid, está al lado de la parada de metro Sevilla, sobre la calle de Alcalá, vamos. Entonces, esos edificios quedaron vacíos en su momento y así estuvieron durante un montón de años. Al final, pues decidieron rehacer todo, una empresa para montar ahí un hotel, un centro comercial, etcétera. Y de lo que se queja Borja es de esto mismo, que han dejado las fachadas no están tocadas, eso es cierto, cualquiera puede verlo, pero por dentro pues han reconstruido completamente, no la estructura, sino un montón de estructuras, porque no sé si suman 7 u 8 edificios, es pues prácticamente una manzana entera. El tema es que yo no conozco muy bien el intríngulis que se dice. Es decir, lo conozco porque conozco la historia de Canalejas porque la padezco cada vez que paso por allí, que es a menudo, porque como os digo, esto está en el mismo centro de Madrid, pero no sé muy bien los detalles del proyecto. Así que no te puedo decir porque seguramente metería la pata por falta de conocimiento. No me gusta hablar de lo que no sé. Y de esto, si te soy sincero, sé lo poco que he visto y lo que sabe cualquier transeúnte que camine por Madrid. Y la verdad es que la información local de aquí la sigo muy poco. No por nada, sino porque es que nunca me ha interesado. No, creo que es como la mayor parte de madrileños. No nos interesa la información local y como resultado no hay periódicos locales y creo que nunca los hubo. Hay una sección dentro de la prensa nacional de Madrid que no lee ni el tato, como bien sabes. Es finísima cuando se publicaba en papel y si vas ahora a las ediciones digitales de los periódicos, pues llevan 4 o 5 noticias, nada más. No es que la ciudad no genere noticias, por supuesto que las genera, pero es que a los madrileños no nos interesan. Es decir, que lo mío no es un caso extraño, sino que es la tónica. Es decir, conozco muy bien la historia de Madrid y, por supuesto, hasta el último rincón de la ciudad, porque me paso el día trasteando de aquí para allá, ¿no? Pero vamos, no sigo la política local. Así que, vamos, que te digo ya, no sé ni cómo se llama el nuevo concejal de mi propio distrito. Sé que han puesto uno, obviamente, porque ha habido cambio en la alcaldía, pero nada más. Bueno, ya me enteraré para cagarme en él. De lo de Madrid Nuevo Norte, pues tampoco sé mucho. Creo que ha quedado en suspenso con el cambio de gobierno. Creo, que lo mismo me equivoco y supongo que tendrán que negociarlo ahora con el nuevo alcalde y esperar a que se conforme la Comunidad de Madrid, cosa que no ha sucedido. Bien, vamos a seguir, vamos con Juan, un oyente de Chile, que nos aporta un interesante comentario sobre animalismo. Yo soy animalista, trabajo activamente en refugios de animales abandonados y que han sufrido maltrato. También soy editor de una revista que busca crear conciencia en este sentido. Sin embargo, también soy consciente del impacto que producen los animales introducidos en entornos naturales y por lo tanto he participado en campañas que buscan revertir esta situación. Dicho lo cual, me gustaría refutar a algunos oyentes que han homogeneizado a los animalistas dentro de determinado espectro social. En Chile, al menos, los animalistas son personas de clase media baja.
que realizan labores de forma independiente en asociaciones sociales, se financian con sus propios medios, con rifas, con actividades humildes, no reciben patrocinio estatal o muy poco. En Chile estas personas hacen labores de esterilización, de educación, de alimentación de animales callejeros, de adopción. No son progres. Por supuesto en Chile hay animalistas progres, pero los progres básicamente se dedican a pontificar y acusar a las personas que comen carnes de asesinos, en lugar de educarlos para que se acerquen a su sensibilidad. Eh, Me gustaría tratar de que se nos desligara a los animalistas de estos grupos identitarios. Al menos en Latinoamérica, un animalista puede pertenecer a cualquier clase social, e insisto, en general son personas humildes que no tienen ideas políticas radicales, que no siguen una moda. Es bastante diferente, me imagino, la situación en Latinoamérica que en Europa. En Latinoamérica tú ves animales abandonados en las calles por cientos, ves animales abandonados cuando son cachorros, recién nacidos. Entonces, es totalmente distinto. Así que bueno, esta es mi opinión. Ojalá que conozcan un poco cómo es la realidad del animalismo en otras partes antes de juzgarnos y meternos dentro del mismo saco de los identitarios y de toda esta gente que no aporta nada. Un saludo, Fernando. Pues muchas gracias, Juan. La manera en que tú entiendes el animalismo, es decir, genuino amor por los animales, es lo que yo siempre entendí por animalismo. Al menos hasta que unos cuantos convirtieron lo del amor a los animales en una ideología dialéctica que incorpora su lucha, sus opresores, sus oprimidos, sus culpables y sus soluciones de bombero, que es al final en lo que consiste en todo este tipo de ideologías que lo que buscan es fracturar la sociedad. En fin, no hay nada que no os descubra, nada nuevo que os descubra con esto. A ver, a los animales hay que tratarlos siempre con humanidad, no por nada, sino porque somos humanos. Entre ellos no se dispensan trato humano alguno, porque no pueden, porque no lo son. Es decir, son esclavos del instinto. Y cosas como la moral, pues las desconocen completamente. Cuando una leona empieza a dar cuenta de una gacela, la estripa, todo lo podemos ver en los documentales, pues no se plantea si tiene derecho o no a hacerlo, o si la gacela está sufriendo mucho o poco, o si la gacela es un cachorro de gacela o es una gacela adulta. De hecho, si es un cachorro de gacela, casi mejor, porque le costará menos cazarla. Todas esas cosas la leona no se las plantea. Pero es que un cachorrito de gato, por ejemplo, estos que pues a veces se encuentran por las ciudades y hay siempre gente como vosotros que los recogéis y les dais cuidados, asociaciones por regla general. Pues eso, el pájaro que está en el árbol, el gatito abandonado, y hay un pájaro en el árbol que está encima del gato, ese pájaro ni se ha fijado que está el gato ahí. Y en todo caso, y dependiendo de la especie de pájaro que sea, lo mismo está esperando que el gatito esté lo suficientemente débil para comérselo. Así que así es como funciona el mundo animal por dentro. ¿Es malo, es bueno? No, es lo que es. Así es la naturaleza. Es lo que fuimos nosotros antes de tener uso de razón, lo que fue nuestra propia especie, antes de empezar a ser humanos. Pero esto, claro, evidentemente no nos quita de seguir siéndolo y de tratar a otras especies con humanidad. Es decir, este tipo de preguntas de planteamientos que acabo de hacer solo nos las hacemos los humanos. ¿Por qué? Pues porque somos humanos, los animales no lo son y debe seguir siendo así. Es decir, debemos seguir tratando a los animales lo mejor que podamos. Esto evidentemente no es sinónimo de que no nos los comamos, o al menos a unos cuantos no nos los comamos porque también formamos parte del orden natural y tenemos que subsistir. Y además somos unos cuantos, somos 7.600 millones de personas que creo yo que no podríamos subsistir sin los animales o ciertos animales y sus derivados, como por ejemplo la leche de las vacas o de las camellas en lugares como África. Muy bien, pues veo que se me ha acabado ya de hecho el tiempo, así que aquí termina el programa de hoy. Ya sabéis, mañana habrá Contracrónica normal, yo estaré por aquí haciéndola como es lógico y espero que vosotros estéis allí escuchándola. Hasta mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos.
Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la contracrónica y la contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.